Hola, hola mi gente, muy buenos días, saludos, bueno, les cuento que voy saliendo a mi comunidad, la voluntad de Dios, voy a pies, como pueden ver, voy a pie, eh, hoy quise caminar, y primero porque tengo un objetivo que es ir de Maicao a la voluntad de Dios a mi ranchería a pies. Y segundo, porque la gasolina está pero súper cara. Como no hay recursos y todo eso, bueno, yo dije voy a caminar, voy a hacer ejercicio para bajar la panza que dejó el 24 y el 31. Bueno, les seguiré contando cómo me va. Ya voy saliendo ya de la comunidad de Puypurén. Desde aquí empieza el recorrido hacia mi comunidad, la voluntad de Dios. Ya caminando, ya caminando ya por la vía, por el camino que llega hasta la finca de mi papá. Le cuento que atrás vienen unas mujeres siguiéndome, como que no me vieron pasar y ahora vienen siguiéndome, pues, creyendo que yo soy un maleante, un ladrón. Porque es raro que me vean caminando, pues. Yo siempre lo hacía, pero ya ahora que uno no puede caminar, puede ir a pie, no todo el tiempo uno tiene para pagar una carrera en la moto, para eh, comprar combustible. Por allá vienen las mujeres, están llamando a sus familiares, diciendo que hay alguien por aquí sospechoso, refiriéndose a mí. Pero bueno, las voy a dejar hasta qué punto van a llegar. Están desesperados porque se están quedando sin señal y están reportando la novedad. Bueno, sigo caminando. Vamos a ver qué va a pasar con la mujer que viene atrás. Ya se desaparecieron, quizás se escondieron por allá para asustarme más adelante. Pero bueno, voy a seguir caminando. Voy a grabar a ver qué novedades. De pronto atrás venga alguien en una moto viendo, no sé, porque ya reportaron. Les comento que acabo de ver una serpiente. Voy a ver si la agarro. Voy a ver si la agarro. Si se deja agarrar. Caminando me encontré con esta serpiente, mi gente. Ahora se paró. La verdad, mi gente, mejor me voy. Y así evito, no vaya a ser que esta serpiente me ataque. Bueno, mi gente, llevo ya una hora caminando. Ya el sol salió. Ya salió el sol, mire. Sigo caminando. Que es lo bonito de caminar, que tú puedes observar las aves, los árboles que existen, todas las maravillas de la naturaleza que puedes encontrar en este sector. Bueno, ya llegué a un sector. Pero no sé si pasa por la escalera. No, esto está abierto, el portón está abierto y no tiene el candado puesto. Bueno, mi gente, ya llevo ya una hora y media caminando y les cuento que por fin las mujeres se regresaron. Se regresaron y no sé si se dieron cuenta que
quién era yo o si simplemente, no sé, pero se regresaron y dejaron de reportar la novedad. Porque ellas enseguida decían, no, por aquí hay alguien sospechoso. Y como pues, estoy aprovechando para hacer ejercicio, para sudar un poco, yo me puse en faja. Y ella decía, no, y se está cambiando, se está colocando otra ropa, otro suéter y tal. Pero bueno, ya. Ni de varraite ante choro de allá limonare. Bueno, más limonada, sonori. Chique ante cuatro bocas, chique cuatro bocas. La esperanza, chique la esperanza, la voluntad de Dios. Watas barraita, anas barraita chojas, que amo. Na eu aí uma tinha barraita, ponos nai. Barraita push de banai. Oinch. Auliak huts sai hod sapi hod mod ko huts gasolina. Na cada week, bueno, ustedes se preguntarán, pero bueno, cuánto cuesta la carrera? ¿Cuánto cuesta una carrera de Maicao? ¿Cuánto es que cobra una moto por una carrera de Maicao a la ranchería de Rodrigo? Bueno, le cuento que personas conocidas, 35, 40 mil pesos. Personas desconocidas, 50 mil pesos. ¿Cuánto me gasto en combustible? Como 50, 60 mil pesos aproximadamente. Tengo que echar, para no ir tan estricto, tengo que echar como unos 4 o 5 galones. Y ahora la gasolina está cara. Creo que está a 15 mil pesos. Porque la última vez que compré fue antes del 24 del 2023. Entonces por eso prefiero caminar. Y además aprovecho para sudar un poco. Hace falta. Hay que caminar, mi gente. Bueno, llegando a la finca Villa Fátima. Ya estoy ya. Llegando a la finca Villa Fátima. Así se ve.